estudiantes del tercer año. Soy su docente, la profesora Leila Karina Poveda. Espero que todos se encuentren muy bien de la mano de Dios Todopoderoso. En este momento vamos a hablar un poco sobre el objetivo número 4 del tercer momento pedagógico titulado Desequilibrios ecológicos como producto de la acción antrópica en el Estado venezolano. Recordemos que cuando nosotros hablamos de ambiente, nosotros no podemos o tenemos la mayoría de la población hacer hincapié de que se tiene que hablar solamente de la palabra ambiente, no de medio ambiente, porque eso es redundar en la misma terminología. Recordemos que el ambiente es el resultado de los componentes abióticos, bióticos y de la acción del ser humano, que sería el factor antrópico. Tenemos que recordar que el ser humano es el principal modificador del espacio como tal, el cual ha producido una serie de desequilibrios a nivel mundial, los cuales están representados también en el Estado venezolano. Cuando nosotros podemos ver esa serie de desequilibrios, mayormente se deben o son producto de una serie de actividades económicas, específicamente lo que es la minería, lo que es la agricultura, lo que es el urbanismo. Asimismo, podemos ver cómo la inserción dentro del espacio de una serie de desechos sólidos, y podemos ver que eso ha resultado la eliminación o la pérdida de gran parte de la biodiversidad como tal. A continuación se hablará un poco más al respecto de esta temática. Bueno, jóvenes, vamos a hablar un poco sobre lo que es la degradación. Recordemos que la degradación es la pérdida de las propiedades físico-naturales, ¿sí? De lo que es la naturaleza. Y mayormente se da por el alto consumo de los recursos naturales por personas, es decir, en el mundo existe un consumismo, es decir, las personas buscan buscan mayores, hay mayor demanda de lo que es los bienes y servicios. Es decir, las personas nunca van a saciar las necesidades. Y al haber mayor demanda, por supuesto, va a haber mayores recursos se van a necesitar. Mayormente esto sucede en lo que son los países desarrollados. Recordemos que en esos países desarrollados nacieron mayormente sistemas económicos en base a lo que es el capitalismo, es decir, a la producción de capital, y con ello nacieron lo que fueron las transnacionales. Dentro de las transnacionales tenemos lo que es McDonald's, la Coca-Cola, la LG y otras transnacionales, las cuales tienen un país de origen, pero ellas ensamblan algunas de sus industrias mayormente en países subdesarrollados, para obtener de estos países subdesarrollados lo que es mano de obra barata y obtener también la materia prima que hay en estos países a menores costos. Y otro factor que tiene que ver con la degradación ambiental es la pobreza que hay en el mundo. Esto se debe al mal uso de los recursos naturales. Mayormente se está en los países subdesarrollados, países africanos, y en América Latina, en lo cual observamos gran parte de la población empobrecida. Incluso hay población que no tiene el disfrute de los servicios como es el agua, la electricidad, incluso la educación. Podemos observar aquí en este mapa donde en verde están los países desarrollados, es decir, con un desarrollo tecnológico de punta. Entre ellos están, si lo podemos observar, mayormente están en el hemisferio norte. Y tenemos también los países en vía de desarrollo, que mayormente es los países tercermundistas localizados en el hemisferio mayormente sur y en ciertas partes de Asia y de África, y los países con un desarrollo muy mínimo localizados mayormente en África. También podemos decir que la degradación ambiental se acentúa
con la aparición de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Esta revolución trajo consigo lo que fue la división más marcada, la división del trabajo, la aparición de las fábricas, es decir, de las empresas, y también se dio lo que fue el mayor trabajo, es decir, mayores horas para la producción. Asimismo, lo que fue la producción en serie como tal. Recordando que esta degradación no solamente se dio desde el punto de vista de los suelos, sino también del aire, pues aumentaron las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y el deterioro, por supuesto, de los cuerpos de agua, pues todo lo que eran los desechos de la industria iban vertidos directamente a estos cuerpos de agua. Dentro de nuestro país, Venezuela, existe una serie de problemáticas ambientales enfocadas a los diferentes, en los diferentes actividades económicas que se desarrollan dentro del país, mayormente enfocadas en lo que es la minería, la agricultura, las industrias y el comercio. En Venezuela se encuentran una serie de regiones, como son estas y las regiones que se ven a continuación, y en ellas está especificado lo que se está generando, las actividades que se están generando en cada una de estas regiones y lo que produjo estas actividades. Dentro de la región de Guayana vemos que el impacto de la minería, especialmente de tipo ilegal, cuando digo de tipo ilegal, es los galimpeiros. Esas son personas que se ocupan el territorio de manera ilegal y lo utilizan para la explotación de oro y de otros minerales. Mayormente recordemos que la región de Guayana es una región rica en minerales como hierro, diamante, bauxita, oro, entre otros. Allí mismo, esa región se da el procesamiento del hierro y la bauxita en la siderúrgica, y por supuesto es una región que pertenece a lo que es la selva amazónica, es parte de la selva amazónica, y allí hay una gran biodiversidad de fauna y flora de gran valor comercial. Asimismo, se produce en esta región grandes incendios forestales, lo cual produjo todo esto, produjo lo que es la deforestación, la contaminación del suelo, aire y ríos, mayormente por mercurio, asimismo como la pérdida de la diversidad. En la región cordillera de los Andes, en donde se encuentra lo que son los estados Táchira, Mérida, Trujillo y parte del estado Lara, mayormente se da en una zona agrícola, es decir, la agricultura hizo que haya dentro del espacio un impacto considerable. Asimismo, se da cada vez más en estos espacios una expansión de la frontera agrícola, es decir, gran parte de la vegetación fue talada para la siembra. Asimismo, es una región con gran actividad turística, hubo en ella un crecimiento considerable desde el punto de vista urbanístico que trajo un gran deterioro, asimismo como la extracción de fauna silvestre y plantas de valor comercial, mayormente lo que son orquídeas y bromelias. Recordemos que estos son epífitas. Esto produjo la deforestación de selvas nubladas, muchas de esas selvas que están presentes en lo que es la Sierra de la Maravilla, en el estado Táchira, y también presentes en estas selvas en lo que es la parte de la Sierra Nevada en el estado Mérida, y los bosques montanos. Asimismo, hubo un cambio en el uso del suelo, muchas de ese suelo, el cual su uso era mayormente
para lo que era la vegetación, era un uso primario. Actualmente se le está dando un uso de tipo agrícola o de tipo residencial. Asimismo, tenemos lo que es la contaminación del aire, el suelo y los ríos por lo que son las aguas servidas vertidas directamente hacia los cuerpos de agua. En la cordillera de la costa, eh, la concentración de la población, recordemos que la cordillera de la costa, eh, junto con la cordillera de los Andes, forma lo que es la región costa-montaña de Venezuela. Y recordemos también que en ella se alberga aproximadamente el 70% de la población venezolana. Asimismo, es una región en donde hay un gran desarrollo industrial, comercial, agrícola y urbanístico. Todo esto produjo lo que es la destrucción de los hábitats naturales, mayormente de los bosques montanos. Y por supuesto, y reemplazo de estos bosques muchas veces por, por algún tipo de siembras o por vegetación introducida al espacio, específicamente vegetación de tipo secundario, lo que son pinos y eucaliptos que reforestaron, con los cuales reforestaron las cuencas hidrográficas de nuestro país para los años 70. Esto produce que el, la, el caudal como tal de las cuencas hidrográficas disminuya, incluso puede producir la sequía del cuerpo de agua. También hay una contaminación considerable en lo que es el agua, el aire, los suelos y una gran acumulación de desechos sólidos. En la región llamada Depresión del Lago de Maracaibo, mayormente es una región donde hay una serie de actividades que van de la mano con la explotación petrolera, es decir, hay un impacto por parte de la explotación y los derrames de petróleo. Allí hay una recepción en el lago de grandes cantidades de agroquímicos, aguas servidas, industriales y sedimentos, las cuales provienen de los ríos que desembocan en el lago, mayormente ríos de la región de los Andes, de la cordillera de los Andes, asimismo de la sierra de Perijá. También podemos decir que es una región con gran desarrollo de actividades agropecuarias, mayormente al sur del lago, urbanísticas e industriales, hacia la parte de la ciudad de Cabimas y de Maracaibo. Todo esto produjo lo que es la contaminación del lago, la deforestación de los bosques y selvas, como el bosque húmedo del Catatumbo y los bosques secos de Maracaibo como tal. También tenemos lo que es el sistema del Taico, en el cual hay un impacto en cuanto a la actividad petrolera que está cercana allí. Recordemos que muy cerca del delta se encuentra lo que es la faja petrolífera del Orinoco y con ella, por supuesto, pues las actividades que se realizan en esta faja perjudica lo que es el sistema del Taico. Asimismo, es una zona donde hay grandes incendios de la vegetación seguidamente y el tráfico, por supuesto, ilegal de la fauna silvestre que allí se genera, así como las descargas de agua de origen doméstico. Recordemos que allí desemboca lo que es el río Orinoco, que es la cuenca más grande de Venezuela y que mayormente toda parte del drenaje de lo que es la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa y de lo que es los llanos venezolanos, todos descargan sus aguas en el río Orinoco y va a descargar sus aguas en lo que es el océano Atlántico. Este río es un río en el cual sus aguas son bastante turbias, también por el arrastre de sedimentos y de materia orgánica.
Esto produjo, esta serie de actividades produjo lo que es la contaminación de las aguas continentales y oceánicas, los desechos tóxicos, la deforestación como tal de la zona y la pérdida de biodiversidad como es el manatí. Es un tipo de fauna muy típico de el río Orinoco, de encontrarse en el río Orinoco. Asimismo tenemos lo que es el sistema coreano, en el cual se encuentra lo que es los estados Falcón, Lara y Yaracuy. En él se da una serie de actividades mayormente hacia el sector secundario, debido a que allí se encuentra lo que son refinerías importantes del país y está todo en base a lo que es la actividad petrolera. Asimismo, es una zona donde hay una expansión urbana, mayormente en lo que es el estado Lara y en parte de Yaracuy. Esto produjo lo que es la contaminación, por supuesto, también de las aguas, del suelo y del aire por actividades petroleras, mayormente en lo que es la península de Paraguaná, ubicada en el estado Falcón. La fragmentación del hábitat de mucha de la vegetación que estaba existente en la zona, ¿verdad? Se fragmentó este hábitat para localizar desarrollos urbanísticos o industriales, asimismo como la erosión y degradación del suelo, pues recordemos que en parte de la región es una región también para el desarrollo agrícola, mayormente en lo que es Quíbor, es una zona productora de cebolla a nivel nacional. Bueno, mis queridos estudiantes, hasta aquí la temática del día de hoy. Espero que sea de su agrado y de su comprensión. Les deseo un feliz día.